Señor, es tu misericordia, nunca declina ni cambia jamás. Tu compasión y bondad no se agotan, tal como ha sido por siempre será. Señor, eternamente fiel, cada mañana renuevas tu amor. Nada me falta, pues todo provee. Grande Señor, es tu con su esplendor, todos demuestran tu misericordia y testifican de tu gran amor. Tú eres fiel, Señor, eternamente fiel. Tu amor, nada me falta, pues todo provees. Grande Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me das paz y gozo, con tu presencia me aquí, nuestra esperanza y nuevas bendiciones, siempre derrama, Señor, sobre mí. Tú eres fiel, Señor, eternamente, Señor, cada mañana tu amor, nada me falta, pues todo provees. Grande Señor, es tu Feliz sábado, hermanos. Les invito a que abran sus Biblias en Éxodo 17, 6. Y dice así: Ahí yo estaré ante ti sobre la peña en Horeb. Golpearás la peña y saldrán de ella aguas para que beba el pueblo. Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. Feliz sábado. ¿Cómo se encuentran esta mañana? Estamos de verdad contentos y agradecidos porque Dios nos da la vida. Y al estar uno en agradecimiento, ¿verdad? Uno tiene muchas cosas a veces que contar. Y la historia de esta mañana tiene algo que quizás nos podemos identificar uno de nosotros. No en todo, pero en parte, ¿verdad? El título se llama Beber, Robar y Dios. Se nos habla de un muchacho que su nombre es Betel. Se matriculó en la universidad del lugar que se llama Rusangú, en Zambia. Este muchacho creció en un hogar adventista, pero con el tiempo él fue un joven y también perdió a su madre, ¿verdad? Y ustedes saben que al perder a un ser querido uno se deprime, ¿verdad? Entra en tristeza. Entonces es lo que sucedió con él. Entonces
él se sentía muy triste y como siempre, ¿verdad? Supuestamente hay amigos que solamente te llevan a cosas que uno no debe de ser, ¿verdad? Entonces estos amigos le empezaron a decir que no se sintiera triste, que mejor que fuera con ellos a beber alcohol, que se le iba a olvidar todos esos pensamientos, la tristeza. Y él pues aceptó, ¿verdad? Siendo joven, aceptó y fue y empezó a consumir alcohol, después empezó con tabaco y otras sustancias nocivas para nuestra salud, y como cristianos a veces no debemos de consumir porque creemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces este joven empezó a tener esas malas amistades, podríamos llamarle, ¿verdad? Que le llevaron a un camino de lo contrario que sus padres de cuando eran niños les habían instruido. Entonces él en su corazón tenía una lucha, pero ¿por qué yo estoy haciendo esto si yo sé que no es lo que yo debería hacer? Porque mis padres me instruyeron de una manera diferente, yo sé que no agrado a Dios. Entonces él dice que en sus luchas él escuchó de una universidad adventista. Entonces él decidió ir, preguntó qué necesitaba y se matriculó en esa universidad. Estando allá, dice que el vicio, la adicción no lo dejaba en paz. El caso que él tenía una lucha y se resistía, pero finalmente no resistió, y lo que hizo es buscar lugares apartados, ¿verdad? Para que él pudiera continuar con sus adicciones. Nos cuenta de que él encontró un lugar oculto, supuestamente él empezó a consumir otra vez alcohol. Incluso dice cuando iba a los días de culto, llegaba borracho a la iglesia, pero la lucha era interna y diaria, ¿verdad? Porque él sabía que no era bueno, pero su debilidad a esos malos hábitos lo llevaban a volver a tomar. Entonces nos cuenta de que hizo más amigos a través de ese vicio, conoció más gente de ese poblado. Llegaron al grado de que ya no tenían dinero, ¿verdad? Como nosotros sabemos, ¿verdad? Cuando todo adicto, tanta esa adicción que después ya no tiene dinero para comprar y seguir consumiendo. Entonces la opción de él fue, y la idea que sus amigos también le pusieron en la mente fue: pero si tú vives ahí donde hay muchos dormitorios, tú entra a esos dormitorios y busca qué puedes agarrar para seguir consumiendo. Y lo hacía así, no pasó nada, y lo hizo otra vez y no pasó nada, pero entonces ya no encontraba más que vender. Entonces dice que lo que él fue es sacar los colchones y los iba a vender, ¿verdad? Entonces cuando ya la gente se dio cuenta de quién lo estaba haciendo, porque iba cargando los colchones para venderlos, porque la adicción es así. Entonces él cayó preso, estando en la cárcel, allá no había amigos. Él sufría porque la necesidad de seguir consumiendo esas sustancias que ya su cuerpo estaba acostumbrado, y ya era una necesidad para él. Entonces, en medio de esa tristeza, decepción, desesperación, como lo podemos llamar, dice que se arrodilló y hizo una oración diciendo: Dios mío, ¿por qué estoy pasando esto? Dice que en su oración fue diciendo a Dios, ¿verdad?, de que le diera esa fortaleza. Dice: querido Dios, oro así. Si esto es una lección tuya para que cambie de mi forma de actuar, te prometo que convertiré en una persona mejor con tu ayuda. Por favor, sácame de este lugar. Esa fue su oración, dice, que él tuvo, ¿verdad? En medio de su desesperación y al no tener a quién acudir, esa fue la oración que él lo hizo de todo corazón. Entonces dice que también le pidió en su oración que lo sacara de ese lugar. Y en ese lugar era difícil que él saliera en libertad por todo lo que daño que había hecho. Y de la nada, de repente, alguien llegó y le dijo: estás libre. Entonces se fue pensativo, ¿verdad? Bueno, y fue parte de mi oración, y Dios tiene un propósito conmigo. Y bueno, estaba libre, pero ahora ¿dónde voy si en la universidad no me van a aceptar? Porque es una universidad adventista, y saben que esas universidades no dejan pasar por alto esos actos. Pero para sorpresa de él lo buscaron, le dijeron: las puertas de la universidad están abiertas todavía para ti. Él se sorprendió y agradeció una vez más a Dios, porque él
sabía que Dios todavía le tenía misericordia y lo estaba llamando a él. Entonces él regresó a la universidad. El día de la graduación él recibió un galardón especial porque el reto que tuvo y el valor, ¿verdad?, que tuvo también para seguir adelante. Ahora dice que él se graduó, pero ahora su sueño es de seguir sus estudios, pero quiere tomar teología para ser un pastor. Así de que, hermanos, oremos también no solamente por nosotros, sino también por gente, hermanos que estuvieron acá y que en algún momento se apartaron. Oremos por ellos. Solamente Dios sabe sus corazones, sus luchas de cada uno, y que Dios tome sus vidas de control y un día no muy lejano los pueda volver a traer a casa de vuelta. Dios proveyó para la vestimenta de su pueblo. Durante los 40 años de su travesía, la ropa y el calzado de los israelitas no se deterioraron. Este cuidado divino garantizó que, a pesar de las condiciones adversas del desierto, tuvieran todo lo necesario para completar su viaje. Este acto sobrenatural mostró el interés de Dios por su bienestar físico, incluso en aspectos aparentemente pequeños. Fue una señal tangible de su fidelidad y su constante compañía, asegurando que no les faltaría nada en el camino. Feliz sábado, hermanos, para la gloria de Dios. No me dejes ir.
esta mañana tenemos una historia. ¿Cuántos aquí tienen hermanos? Varios, ¿verdad? Varios tenemos hermanos. Bueno, esta historia habla sobre dos hermanos que a los 14 años salieron a nadar, fueron al río y pues uno de los hermanos no sabía nadar, su nombre es Juan, pero pues él vio como los niños se metían y con facilidad flotaban y pues tal vez pensó que era fácil nadar. Entonces él después de pensarlo unos cuantos minutos dijo, bueno, lo voy a intentar, que es lo peor que puede pasar, ¿verdad? Entonces se metió y pues, ¿qué creen que pasó? Pues se empezó a ahogar y entre ese grupito había dos amigos ahí y uno de ellos no sabía nadar y el otro sí sabía nadar. El que no sabía nadar quería rescatar al que se estaba ahogando y el que sí sabía nadar tenía miedo de intentar rescatarlo porque él jamás había rescatado a alguien. Entonces el que no sabía nadar le empezó a decir al que sabía nadar que lo ayudara a rescatarlo, pero después de estar discutiendo unos cuantos por unos momentos, finalmente le puso suficiente presión al amigo para que se metiera a rescatar. Y se metió y sí lo logró rescatar a Juan, ese era su nombre. El libro de Eclesiastés, el capítulo 4, el versículo 9 dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Y nos plantea una pregunta, que ¿quién salvó a Juan? ¿Fue la persona que no sabía nadar o la persona que sabía nadar? Y pues la respuesta es que los dos fue un trabajo mutuo, porque uno tenía valor y el otro tenía talento. Y de haber sido que solamente uno de ellos hubiera estado ahí, probablemente Juan no hubiera salido del agua ese día. Elena G. de White comenta en uno de sus libros: llamando a los 12 de alrededor de sí, Jesús les ordenó que fuesen de dos en dos por los pueblos y aldeas. Ninguno fue enviado solo, sino que el hermano iba asociado con el hermano, el amigo con el amigo. Así podrían ayudarse y animarse mutuamente, consultando y orando juntos, supliendo cada uno la debilidad del otro. Era el propósito del Salvador que los mensajeros del Evangelio se asociaran de esta manera. En nuestro propio tiempo, la obra de evangelización tendría mucho más éxito si se siguiese fielmente este ejemplo. La invitación de esta pequeña reflexión, de esta pequeña historia, es que al momento de evangelizar busquemos a alguien que nos acompañe, porque dice el versículo 10 de Eclesiastés 4: porque si caen, el uno levantará a su compañero, pero hay del que está solo. Cuando caiga, no habrá otro que lo levante. Entonces los invito a que cuando salgan a evangelizar, cuando salgan a hacer la obra de Dios, no vayan solos, porque como dice el libro, mejores son dos que uno. El Señor nos bendiga. Cuando el pueblo no tenía identidad nacional en el monte Sinaí, Dios entregó los 10 mandamientos. Estas leyes formaron la base de su relación con Dios y entre ellos, regulando su conducta espiritual, moral y social. Este regalo divino era más que un código de comportamiento, era una guía para vivir en santidad y justicia como pueblo escogido. La entrega de la ley reveló el carácter de Dios y su deseo de formar una nación justa que reflejaría su gloria entre las naciones. Esta semana estuvimos estudiando el pacto y el modelo. Este es el título de la lección de escuela sabática que estuvimos estudiando. Así que en este momento vamos a ir a nuestras respectivas clases, esperando que todos aportemos lo que hayamos entendido, y también si no entendimos alguna parte, entre todos los que conforman la clase podemos tal vez decir nuestro punto de vista, lo que no entendimos también,
y ahí entre todos podemos compartir el repaso de la lección. Así que los invito, hermanos. ¿Y qué pasó más adelante? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Hizo el pueblo lo que Dios les había dicho? No. Aparentemente yo pienso que, porque aquí habla también que era el miedo, ¿no? El miedo que tenía la gente hacia Dios, porque dice que tenía una especie de miedo también a Dios y que por eso respondieron de esta manera. Pero dice que la carne es débil. El apóstol Pablo habla de la carne, que nuestra carne es débil y tiende siempre a pecar. Entonces, ¿qué es lo que pasó con el pueblo? Dice que se olvidaron rápidamente. Ya sabían lo que iba a suceder, ya sabían que Moisés les traía pues un regalo de Dios, ¿no? Porque era un regalo que Dios les estaba ofreciendo de amor para su pueblo, pero ellos no la recibieron como tenían que recibirle. Quizás la recibieron porque dijeron en una voz uniforme, no vamos a obedecer y lo vamos a hacer, pero no lo hicieron. Y aquí vemos lo que sucedió, ¿verdad? Y aquí dice la parte de la introducción de la acción: como un Dios creador y redentor. El Señor deseaba, dice, estar con su pueblo y habitar en medio de ellos. Nos creó para estar en estrecha comunión con Él. Sin embargo, las relaciones significativas con otras personas requieren tiempo y esfuerzo. Lo mismo ocurre con nuestra relación con Dios. Puede ser experiencia edificante y llena de crecimiento, pero solo pasamos tiempo con Él en términos prácticos, es lo que le estaba yo diciendo. En términos prácticos, esto significa estudiar su palabra. Dios nos habla por medio de ella, orar, abrir nuestro corazón a Dios y dar testimonio a otros acerca de la muerte, resurrección y retorno de Jesucristo. Participación en la misión de Dios. A medida de que Dios nos bendice, nos convertimos en canales de bendición para los demás. Si nosotros recibimos el mensaje de salvación, si nosotros oramos, dice, y abrimos nuestro corazón a Dios, y no solamente eso, que nosotros prediquemos, porque ese es el mandato divino, que nosotros prediquemos el Evangelio. El ministerio de obra misionera, mira algo bonito, tan hermoso que hace, que se mantiene en oración. ¿Y qué hace? Es lo que está hablando aquí, mantenernos en oración, el estudio de la palabra, y eso nos hace algo que nos llena de ese Santo Espíritu que nos ayuda para poder predicar del Evangelio. Si nosotros no estamos en comunión con Dios, si nosotros no oramos, si nosotros no estudiamos, si nosotros no hacemos nada de eso, no tenemos ese sentir, porque dice que la carne, ¿no? La carne pecaminosa que nosotros, esa tendencia que nosotros tenemos, no nos hace nada, no nos conmueve a nada. ¿Qué pasa cuando tú dejas el estudio de la palabra? ¿Qué pasa cuando tú dejas de estudiar tu escuela sabática? ¿Qué pasa cuando tú dejas la oración? ¿Qué pasa cuando tú dejas de comunicarte con Dios todos los días? Empieza un enfriamiento espiritual que no te da ganas ni de levantarte temprano para llegar a la iglesia. De verdad, hermanos. No te da ganas ni de levantarte temprano para ir a la iglesia porque ya estás acostumbrado, acomodado en esa flojera espiritual que el enemigo te pone en tu camino, que el enemigo te pone en tu cuerpo para que tú no te den esas ganas de recibir a Dios en primer lugar desde la primera hora de la mañana. Vamos a ver, la atención debe centrarse en Dios, no en nosotros. Hebreos 12, 1 al 2, alguien que le dé lectura a Hebreos 12, 1 al 2, por favor. Hebreos 12, 1 y 2, ¿qué nos dice? Hebreos 12, 1 al 2. Sí. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y oramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jehová, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Mire qué versículo tan hermoso, hermanos, y también importante que nos dice esta lectura, ¿verdad? De Hebreos, la que dio la lectura Daniel. Gracias, Daniel, por darle lectura. Puesto los ojos en Jesús,
el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Qué es lo que representa a nuestro Señor Jesucristo, sí, hermana? Solamente quería decir algo acerca de lo que usted estaba diciendo ahorita, acerca de la gente. El pueblo de Dios había estado en esclavitud por 400 años, entonces ellos no tenían esa relación con Dios. Y usted dijo que como uno coge esa relación es orando y estudiando su palabra. Ellos no lo conocían, no sabían casi de él, y no sabía lo que él quería de ellos en realidad. Ellos dijeron que sí, iban a obedecer, pero ellos estaban pensando que por su mismo, que no le pidieron a Dios esa fuerza para hacer las cosas que queremos. Y eso es lo que pasa con nosotros, algo bien importante que dijo la hermana, que dijo usted, gracias hermana Aide por su opinión. A veces nosotros queremos hacer las cosas por nuestra propia fuerza, porque nosotros podemos, que nosotros lo hacemos, que nosotros sentimos que nosotros podemos sin buscar la ayuda de Dios, pero lamentablemente llegamos al fracaso. ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué les digo esto? Porque a veces nosotros por nuestro propio pensamiento, sin la dirección de Dios, nos metemos en problemas. Yo nada más voy a ponerme de ejemplo. Cuando tú haces las cosas apresuradamente y no pides la dirección de Dios antes de hacer las cosas, te salen mal. No sé cuántos han experimentado eso. A veces yo nomás por comprar un carro, a veces te aceleras, ¿no? Y no pides la dirección de Dios y lo miras, no lo chequeas, no lo observas, no lo ves detalladamente, no pides la dirección de un mecánico para que lo revise antes de comprarlo, y lamentablemente pues te salen mal las cosas. Cuando ya agarras el carro, al transcurso de los meses ya te está fallando, te está dando problemas, porque no pediste la dirección de Dios que te ayudara para hacer algo. Lo haces por tu propia cuenta, lo haces apresuradamente, no tienes paciencia, no tienes tranquilidad. A veces nosotros somos así apresurados, y eso es lo que pasa con nosotros, especialmente en este país. Este país la vida es acelerada. La vida andas a las carreras y lamentablemente no das tiempo para Dios. Dices, es que no me da tiempo. Me levanto, trabajo, regreso, como, me duermo. No te acuerdas ni de orar, no te acuerdas ni de agradecer, no te acuerdas ni de que la primera cosa que tienes que hacer al levantarte es agradecer a Dios que estás vivo. Es agradecer a Dios que nos mantiene con vida, con salud, con alimento, con trabajo. De eso nos olvidamos, ¿sí? Yo siempre creo que nosotros todos tenemos 24 horas al día. Entonces, si uno saca las 7 horas para dormir y las 8 horas para trabajar, ya son 15 horas. Lo que nos queda son 9 horas para hacer todo lo otro. Entonces, igualmente como cuando uno está con su dinero, uno tiene que tener un presupuesto para saber lo que hay que pagar o si no hay que pagar esto, o para que el dinero alcance. Igualmente el tiempo hay que hacer lo mismo, hay que poner las cosas en prioridad y hay que sacar tiempo para esas cosas, para orar, para estudiar, para predicarle a otra persona, para pagar el diezmo. Todo eso tiene que ser planeado, o si no puede ser que no los hagamos. Sí, porque Dios dice que nos dio ese privilegio de ser ordenados, ¿no? Porque Dios es un Dios de orden. Él puso de ejemplo cómo Él es. Y así como Él es un Dios de orden, quiere que nosotros también seamos ordenados, que nosotros no seamos desordenados. Miren, hermanos, le voy a platicar algo, ¿no? Que no sé si ustedes se dan cuenta y sucede. Si tú mantienes tu casa ordenada y limpia, cuando tú llegas y te acuestas en tu sofá, en tu cama, sientes una paz en tu corazón, sientes una tranquilidad, sientes ese aroma de paz, ese aroma de limpieza, te da paz, te da una tranquilidad tremenda. Pero si tú llegas a una casa que tú hasta te tropiezas con los zapatos, la ropa tirada, suciedad, trastes en el lavabo, o sea, sientes que hasta sientes estrés,
sientes una amargura, sientes como un enojo. ¿Por qué? Porque dice que Dios es un Dios de orden. ¿Y quién es el que hace el desorden? El enemigo, Satanás. Entonces nosotros debemos ser personas limpias, ordenadas, que Dios quiere que nosotros así. Y aquí dice en la parte del domingo, el libro y la sangre. Dice el papel que desempeña la lectura en la palabra de Dios y la expresión de la sangre es la rectificación del pacto de Dios y su pueblo. ¿Qué dice Éxodo 24, 1 al 8? Voy a leer Éxodo 24, 1 al 8. Dice, dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú, y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaré desde lo lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen, ni suban el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes. Y todo el pueblo respondió a voz y dijo, haremos toda la palabra que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar a pie del monte y 12 columnas según las tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificio de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la mitad delante de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y leyó a oídos del pueblo, y cual haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó de la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto de Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. ¿Qué era el significado, hermanos, que representaba esa sangre? Dice que solamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo es la que nos puede ayudar para poder vencer. Que si nosotros no dependemos de Dios, que si nosotros no dependemos de nuestro Señor Jesucristo, que nos ayude, que nos fortalezca, que nos dé inteligencia, sabiduría para poder vencer las adversidades del enemigo, no vamos a poder hacer absolutamente nada. Solamente la sangre de nuestro Señor Jesucristo que nos limpia, que nos ayuda, y esto fue la representación de los versículos que está diciendo ahí. Parte de la sangre era para el santuario, para el altar, donde se roció, y la otra parte era el significado que roció al pueblo. Ese era un significado que nosotros nos da esa inteligencia, esa sabiduría de entender que si nosotros dependemos de Dios, como les vuelvo a repetir, nosotros podemos ser vencedores. Aquí dice, y Dios, el Dios vivo de la Biblia es el Dios de las relaciones. Lo importante de Él no son las cosas ni los programas, sino las personas. En consecuencia, Él presta mucha atención a los seres humanos, y propósito primordial de sus actividades es construir una relación personal con ellos. No podría ser de otra manera, ya que un Dios de amor debe estar interesado en las relaciones, porque el amor es posible sin ellas. Jesús dijo, y cuando yo sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Juan 12:32. Dios está interesado no solo en nuestro comportamiento ético, en una doctrina correcta o en un conjunto de acciones adecuadas, sino sobre todo en una relación personal íntima con nosotros. Las dos instrucciones traídas de la existencia en ocasión de la creación, Génesis 1:2, tiene que ver con las relaciones. La primera de ellas es el sábado, con la relación vertical con Dios. La segunda, el matrimonio, la relación horizontal entre los humanos. La rectificación del pacto del Sinaí debía reforzar la relación especial de Dios que quería tener con su pueblo en la ceremonia. El pueblo se comprometió 2 veces a obedecer a Dios y en todo lo que exigiera. Haremos todo lo que el Señor ha dicho, proclamaron. Y eso lo vemos en Éxodo 24:3 al 7. Lo decían en serio, pero no eran, miren que algo bien importante, lo decían en serio, pero no eran conscientes de su fragilidad y su falta de poder. Y ahí es donde viene, la sangre del pacto fue rociada sobre ellos, simbolizando que solo mediante los méritos de Cristo Jesús pueden seguir las instrucciones de Dios. Ellos de palabra, ellos nada más, voy a ponerlo en un ejemplo bien grande, hermanos. ¿Qué pasa cuando una persona se bautiza?
¿Qué pasa cuando una persona realmente el Espíritu Santo la toca y se convierte y se bautiza y va a las aguas del bautismo? ¿Qué pasa con esa persona? Sigue en la iglesia, sigue ferviente, sigue estudiando su escuela sabática, sigue regresando sus diezmos y ofrendas y obedece todo lo que estudió y todo lo que aprendió. ¿Qué pasa con la persona cuando se bautiza emocionalmente? Cuando el momento de la emoción nada más le dio la emoción de levantarse, decir yo voy a entregar mi vida al Señor, pero solamente fue una emoción que fue natural, que le salió de su cuerpo, pero solamente fue temporal. Esas personas tú no las vas a ver en la iglesia otra vez. Se bautizaron y así como se bautizaron, así se fueron. Así como se bautizaron, así se fueron. Siguen viviendo en el pecado, siguen haciendo sus cosas que hacían y siguen en el camino incorrecto. Porque no fue una conversión genuina. No fue una conversión que el Espíritu Santo trabajó en él personalmente y lo cambió, lo estructuró, lo transformó, sino solamente fue pasajero. Y es lo que aquí dice, que con la ayuda y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que es el intercesor que nos ayuda a nosotros debemos depender de Él siempre. Si nosotros no dependemos de Dios, si nosotros no hacemos nada por nosotros mismos para que Dios nos ayude, no vamos a ser solamente personas que escuchan, que oyen. Así como llegamos, nos sentamos y nos bajaron del alimento espiritual, del alimento de Dios. Pero les voy a decir, a pesar de que vieron ese acontecimiento, porque eso que sucedía, por eso atemorizaba al pueblo, porque dice que eran estruendos, como estruendos y relámpagos fuertes, que estábamos en la conexión que hacemos todos los días con mis hermanos de México, que estudiamos la escuela sabática, espíritu de profecía y lectura de la Biblia. Dice que anoche habían unos truenos tremendos en Oaxaca, estaba lloviendo una tormenta, pero estaban tronando demasiado, cayendo muchos rayos. Y dice la hermana, me puse en oración, y no cesé de orar hasta que eso se quitara. Tenían miedo. Entonces eso se me viene a la mente, que esos estruendos, esos relámpagos, cuando Dios se manifestaba, que esas 73 personas que acompañaron a Moisés, pero no se acercaron, porque no se lo permitió Dios, que solamente Moisés, pero vieron, se acercaron y vieron todos esos acontecimientos que estaba pasando. Pero lo triste de aquí, hermanos, que a pesar de que estuvieron presentes ahí, a pesar que fueron 73 privilegiados de estar cerca de la presencia de Dios solamente, pero ellos, así como dice, así como estuvieron, así como participaron, así como comieron juntos, así también volvieron al pecado, muchos de ellos, dice aquí. Qué triste fue, hermanos. Eso nos habla a nosotros. Muchas personas que se bautizan, que están con mucho tiempo en la iglesia, pero a pasar del tiempo se desvían, se alejan, se van, se salen pues. Y así me da a entender esto, esas personas, a pesar que estuvieron en la presencia de Dios, a pesar de que ellos acompañaron a Moisés y sabían el acontecimiento que Moisés solamente pues estaba pasando, pero ellos tuvieron testigos fieles pues allí. Muchos de ellos se desviaron, dice. Y eso va a pasar en los últimos días, hermanos. Sí, hermano. Hay un versículo de Eclesiastes 5:4 que dice, cuando a Dios hicieres promesa, no tardes de cumplirla, porque Él no se agrada de los insensatos. Cumple lo que prometes. Entonces, cuando yo leí eso, dije, hay que tener mucho cuidado. Exacto. Porque hay que cumplir. Hay que tener mucho cuidado, como dice la hermana, en prometer y no cumplir. Porque nosotros mismos nos estamos castigando y nosotros mismos estamos buscando las consecuencias de lo que nosotros hacemos. Especialmente en la iglesia, cuando ellos piden algo y uno, sí, yo voy a dar dinero o lo que sea, entonces uno se le olvida. Y entonces eso sí que el Señor no se olvida de las promesas que uno hace. Dice, reflexiona detenidamente en la historia de estos hombres tan privilegiados que eran incluso hijos de Aarón. ¿Qué advertencia representa esto para nosotros como adventistas tan privilegiados por la luz que se nos ha confiado? Tenemos lo mismo, hermanos, lo mismo que pasaron ellos, también se nos dice a nosotros. Esa luz verdadera que Dios nos muestra, hermanos, la verdad
Ya depende de nosotros si la retenemos, obedecemos o hacemos lo mismo, de tener ese privilegio de la luz como tuvieron esas 73 personas que se acercaron a Moisés y estuvieron acompañándolo, pero no retenieron, no detuvieron, y muchos de ellos se alejaron, dice. Muchos de ellos regresaron a su vida pasada, vamos a decir, regresaron al pecado. Vamos a ver qué dice la parte del martes. Poder para obedecer. Ezequiel 36, 26 al 28. ¿Quién le da lectura, por favor? Ezequiel 36, 26 al 28. ¿36? 26 al 38. ¿Cómo se produce la obediencia en nuestra vida? Dice. Ajá, del 26 al 28, del 36. Ok, de 26 al 28. Sí, 36, 26 al 28. Sí, ya lo tengo. Os daré corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Habitaréis entre tierra que di y vuestros padres y di a vuestros padres y vosotros seréis por pueblo y yo seré vosotros por Dios. ¿Qué es lo que nos da a entender este versículo, hermanos? Que solamente el poder de nuestro Dios es que Él puede transformarnos, cambiarnos, ponernos, porque aquí dice, les quitaré ese corazón de carne, de piedra, y les pondré un corazón, pero un corazón de Él, que venga del Espíritu Santo, que nos convierta, que nos transforme, que nos cambie. Porque, ¿por qué a veces nosotros fracasamos en la vida, hermanos? ¿Por qué a veces nosotros tendemos a pensar que estamos bien, pero no estamos haciendo las cosas bien? En cómo nos comportamos, en qué es lo que hacemos. A veces el fracaso viene porque no dependemos de Dios. A veces las consecuencias vienen porque nosotros no hacemos lo que Dios nos pide. No obedecemos. Y a veces nos lamentamos ya cuando vienen las consecuencias, cuando vienen los conflictos, hasta entonces recapacitamos y queremos hacer las cosas bien. Pero a veces lamentablemente es demasiado tarde, ¿no? Porque ya no hay vuelta atrás. Y a veces eso se me viene a la mente a mí y me hace pensar que cuando tú haces algo y tú ves en el tiempo que pasa, en el transcurso de los tiempos, y ves la consecuencia de lo que tú hiciste en el pasado, vamos a decir, y lo vives a veces en el presente, uno dice y reflexiona uno, ¿no? ¿Por qué no fui diferente, no? ¿Por qué no cambié? ¿Por qué no hice las cosas como Dios quería? Y eso me viene a la mente cuando veo a mi hijo, ¿no? Que es travieso, corre, hace travesuras, lo de un niño, ¿no? Y le platico a mi madre y le digo, no, dice, pues tú eras igual. Así llorabas, así hacías berrinches, así te ponías de travieso, ¿no? Entonces nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, que nosotros sabemos depender de Dios porque Dios es el único que nos da ese poder, que Dios es el único que nos cambia, que nos transforma, que nos da un corazón de carne por medio del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver qué dice la parte del miércoles. En medio de su pueblo. Éxodo 25, 1 al 9, por favor. Hermanos, el tema está muy interesante, pero tenemos 5 minutos para terminar, por favor. 5 minutos, gracias. Éxodo 5. Sí. Éxodo 5, 25, perdón. 25, 1 al 9. 25, 1 al 9. Lea nada más el versículo del 1 al 3, por favor, hermano. Del 1 al 3. Sí. Jehová habló a Moisés diciendo, did a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón tomaréis mi ofrenda.
Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre. Y aquí es donde da esta representación en todos estos versículos, hermano, desde el 1 hasta el versículo 1 hasta el 9, y se está relatando la ofrenda que dio el pueblo para el tabernáculo, para el santuario, para la construcción, para todo lo que se necesitó, ¿verdad? Y ahí mira, dice claramente que sea de tu corazón, no que sea forzado, no que te sientas obligado. Asimismo, hermanos, cuando nosotros devolvemos nuestros diezmos y ofrendas, a veces nosotros no estamos con ese pensamiento de, ay, se me va a quitar esto que ya me dieron y se me va a descompletar lo que ya tengo, ¿no? No, hermanos, Dios no lo va a recibir si tú no lo haces de corazón. Pero si tú lo haces de corazón, si tú lo haces como Dios quiere, que tú, con amor, de corazón, gratuito que lo des, pero que tú con ese corazón alegre, con ese corazón contento, dice que Dios lo va a recibir de diferente manera. Dice, aunque Dios estaba guiando a los israelitas, ya estaba cerca de ellos, ordenó a Moisés que se construyera el santuario, y me harás un santuario para que yo habite entre ellos. Dios quería mostrarle la forma tangible de Él, que estaba realmente con ellos, aunque se habían equivocado muchas veces, Él no los había abandonado. Después les fue revuelto el favor del cielo. Recibieron la orden divina y comenzó el proceso de la construcción del santuario. ¿Qué se nos da esto, hermanos? Que nuestro Dios está aquí presente, porque también dice que se les hizo un santuario, está hablando de la iglesia. Nosotros venimos a orar, nosotros venimos a escuchar la palabra de Dios, nosotros estamos en unidad, ¿verdad? Y eso es lo que nos hace, hermanos, que nosotros respetemos, que nosotros mantengámonos en comunión, en ordenanza, en orden, porque Dios sigue Dios uno, y que aquí en medio habita la presencia de nuestro Dios. Vamos, que dice la parte del jueves, llenos del Espíritu de Dios. ¿Y qué es lo que aconteció aquí? Vamos a ver Éxodo 31, 1 al 18, por favor, y con esto terminamos. Bueno, ya tenemos que terminar, ¿verdad? Aquí nos habló, hermanos, lleno del Espíritu de Dios. Dice que Dios nos da un espíritu, si nosotros lo pedimos, de inteligencia, de sabiduría, para poder hacer las cosas, hermanos, porque aquí dice que así como ayudó a estos dos personajes, ¿verdad?, llenos del Espíritu Santo, a Oliab, y también a otro Bezaleel para la construcción del templo. Bezaleel y Eliab fueron dos personajes que dirigieron la construcción de cómo se tenía que hacer la mesa, las columnas, las cortinas, todos los utensilios. Todo tenía que ser perfecto, exacto, y la medida exacta que Dios los había guiado. Y así como les dio inteligencia a estos dos personajes, dice que fueron los que guiaron a los demás artesanos, a las demás personas que hicieron este tabernáculo con esa hermosura y perfección. Así también Dios dice que nos puede guiar a nosotros si nosotros lo pedimos. Nos puede dar esa perfección de inteligencia, de sabiduría, porque a veces nosotros nos sentimos menos, ¿verdad? A veces nosotros decimos, mire, esa persona puede pintar tan bonito, yo no lo puedo hacer. Sí lo podemos hacer si nosotros pedimos la dirección de Dios y nosotros ponemos dedicación en aprender las cosas. Ezequiel dijo algo bien importante la semana pasada: vas a instruir y vas a enseñar a esta persona, pero quizás en el corazón de los demás no querían hacerlo, ¿no? Pero Ezequiel dijo, ¿sabes qué? Mira lo que voy a hacer, y así como yo hago, quiero que tú hagas. Vamos a orar, hermanos. Padre Celestial, te pedimos que nos ayudes para instruirnos, para guiarnos, para transformarnos, para ser personas diferentes. Queremos saber, Señor, queremos ser inteligentes, queremos tener sabiduría, pero también ayúdanos para poder leer, para poder escudriñar, para poder orar, Señor, y pedir y depender de ti todos los días. Acompáñanos el resto de este sábado, Señor, y quédate con nosotros. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.